Muy buenas tardes, Lu, muy buenas tardes, Valentín, ¿cómo les va? Muy bien. Vamos a empezar retomando esas imágenes conmovedoras que incluso mostraban en esta puesta a punto de todo esto, el grupo de vecinos y familiares que hasta con colecta mediante se unieron para el sepelio de Esmeralda. Un caso más de estos que ya evidentemente no nos permiten, no se puede seguir siendo espectador de esta realidad. Hay que hacer algo, no sabemos qué, pero hay que hablar de temas, definitivamente. Buen programa. Buena tarde para ustedes. Evidentemente las cifras son cada vez más impresionantes, impactantes. Me decías, Vero, que ahora de mañana hay noticia de un nuevo femicidio y frente además a un destacamento policial en la ciudad de Castellanos. 17 apuñaladas. Sí, ¿no? una mujer de 35 años. Sí, no sabemos. No, por 17 puñaladas, robo. Bueno, no sabemos, en este momento se está investigando. Bien, de todas maneras, una mujer joven con un niño pequeño. No sé, hemos debatido sobre este tema muy seguido, se insiste desde distintos frentes. Hoy jueves, una vez más, en la Intendencia, Mujeres de Negro estarán haciendo su manifestación. Hoy es el jueves, claro. Hoy es jueves, exacto. Se habla en todos lados de estos temas y nada parece cambiar la situación. Yo, a esta altura, de verdad, me pregunto si estamos en el medio entre la indignación y la resignación, con pánico de estar cayendo en la resignación, ¿no? De no encontrar un camino que tangiblemente muestre un cambio. Porque con esto de que es cultural nos estamos quedando, ¿esperando qué? Ahora, una ley de violencia de género implementada como se debe, no como quedó a medio camino, ¿hubiera evitado esto también? Entonces ahí son preguntas cada vez más difíciles de responder. Vamos a insistir, repasemos. La desaparición de Esmeralda Ferraz, una adolescente de 14 años que vivía con su familia en el barrio Godoy de Tacuarembó, tuvo el peor de los finales. Su cuerpo fue encontrado este miércoles enterrado en un bosque que se encuentra a 300 metros de su casa. Esmeralda vivía allí con sus padres, sus hermanos y un tío. El hombre de 31 años, sin antecedentes penales, confesó el crimen y fue quien dijo dónde estaban escondidos los restos de la joven. El relato de los hechos es: él llega a la habitación de la chiquilina, golpea, ya entra con la intención de tener relaciones sexuales, mantiene relaciones sexuales con ella a la fuerza, por lo cual él cuenta en el cuerpo con arañazos y otras maniobras defensivas de la víctima. Y después dice que decide matarla temiendo por las consecuencias del acto que había realizado. Acarrea el cuerpo unos cuantos metros y lo esconde. La pericia forense, la autopsia realizada a la víctima, establece que hubo violación y él es totalmente imputable. El acusado es hermano de la mamá de Esmeralda. Hace un año se fue a vivir a esta pieza que está ubicada en el mismo predio de la casa de la joven. La última vez que la familia de Esmeralda la vio con vida fue el 30 de agosto. No faltaba ninguna de sus pertenencias y su celular había quedado cargando, cosa que le llamó la atención. La mujer le dijo a la policía que su hija siempre pedía permiso para salir de la casa. Las pericias determinaron que Esmeralda fue estrangulada en su cuarto. El agresor confesó que antes abusó sexualmente de ella, por lo que se ordenaron varias pericias. Se solicitó un delito de homicidio muy especialmente agravado, en este caso femicidio, y una medida cautelar de 180 días de prisión preventiva. Y todavía me siguen haciendo un ruido imponente las palabras de la fiscal cuando dice que el hombre nunca mostró arrepentimiento, sino una frialdad escalofriante. Bienvenido como nuestro invitado hoy, Bautista Duagón, abogado, especialista en estos temas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Primera reflexión sobre este caso puntual. Es un caso terrible. La información que se cuenta es muy poca a través de los medios, información primaria. Si nos guiamos por lo que tenemos hasta ahora, hasta la formalización del fiscal, parecería ser un hecho puntual, una situación que no tenía, a diferencia de otras que hemos tratado en otras oportunidades, antecedentes de un familiar, un integrante de las víctimas que la violaba sistemáticamente, sino que una persona que resolvió primero violar, vejar a una joven y luego quitarle la vida.
Es una situación terrible y ahí nos debatimos, conforme a lo que usted decía al comienzo, al inicio del programa, si este caso es posible de que pueda ir a ser de alguna forma impedido o que se pudiera previsible. A mi criterio, con la información que tengo hasta ahora, era muy difícil poder actuar. Bien. Hay que pensar la localidad donde se encontraban, pequeña, varias familias en donde evidentemente es una comunidad. Ahora incluso habían hasta juntado fondos para rápidamente para pagar ese sepelio, en donde la ubicación de la casa, de los padres, la habitación de la pequeña, hacen presumir de que no, en esa localidad no tomaría los resguardos que uno tomaría como padre en una ciudad grande, por ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, es razonable que sorprendiera un hecho de estas características. Ahora, viste lo que planteás, ¿no? Planteás por un lado la potencialidad de ser prevenido un acto de esta naturaleza y los que no. Que efectivamente ni una ley de emergencia nacional, ni un ilimitado presupuesto, ni todo lo que se quiera puede llegar a prevenir una situación que nunca antes dio una señal de nada, ¿no? Entonces el trabajo que tenemos que hacer acá como sociedad, ¿por dónde va? Finalmente, ¿qué está en nuestras manos? Más allá de exigirle a un parlamento tomar todos los recaudos posibles en cuanto a lo que es la respuesta del Estado, ¿no? La urgente necesidad de respuesta de un Estado. Porque más allá de eso está el otro dato, ¿no? Bien, nosotros ahora estamos analizando un caso puntual, sí, con sus características. Yo decía que la información es muy primaria. Algunos elementos que estaban manifestándose en las pericias y la declaración del fiscal, parecería que el victimario, el homicida, podría tener incluso algunos ribetes de personalidad, ¿verdad? Psicopática, ¿verdad? No demuestra arrepentimiento, fue frío y calculador, tampoco mostró ningún temor de atacar a un familiar, en general. Pero entonces ahí entramos en la discusión que dudo cuán bien le hace al tema y es, o son personas enfermas o son personas producto de la sociedad patriarcal. Creo que hay que diferenciar claramente, esto es un homicidio puntual, sí, terrible como todos, pero no es, nosotros tenemos, es un adolescente, es una menor de edad, en los últimos años tenemos un promedio de más de 120 niños y adolescentes uruguayos que le arrancaron la vida previo o no violarlos, ¿verdad? La inmensa mayoría no es este tipo de situaciones que a mi criterio es difícil de prever. En Uruguay, el problema que tiene el DEBE es que no tutela a aquellas personas que sí, previamente, aunque no hayan sido matadas, asesinadas, a aquellos menores que sí fueron víctimas de violación y el sistema no le cree, no los apoya. Sí. O que hay alertas, hay signos, ¿no? Exactamente. Yo ahora tengo esta semana... puede ser una denuncia previa, por ejemplo. Por ejemplo, ahí va. Nosotros tenemos ahora varios casos. En los sistemas nosotros que yo trabajo de Nacional de Respuestas es obviamente aquella persona, aquel menor que pudo haber sido vejado y agredido, pero pudo sobrevivir. Hacer el cuento, sí, sí. Claro, sí, pudo contarlo. A veces el problema que tenemos con algunas fiscalías es que, a pesar de que, por ejemplo, puede haber un informe del Pereira Rosell, que claramente dice que tal y cual menor fueron vejadas de tal forma, sí, que al registro forense todavía no se ordena, pasan las semanas y no se ordena el pedido de captura porque quieren juntar más información. Pero sí, si está teniendo el informe médico que le dice que hay violación, que hay penetración, que la chica tiene 10 años, que dice que el relato es que lo violó el padre. Es un área donde efectivamente, para decirlo llanamente, ¿no? El mal menor acá, ¿cuál sería? ¿Que paguen justos por pecadores? Tarde o temprano la información los liberará o no, pero por lo menos, no sé, ¿está tan mal pensarlo de esa manera o preguntárselo? ¿Qué pensás, Selva? Yo pienso que es como una enfermedad de la sociedad, no solamente el tema del femicidio, sino esto que él anunciaba y que efectivamente a mí me sobrecoge por lo pequeño que somos como país, que es el abuso de los menores, cada vez más frecuente. Bueno, en este caso la matan, pero en otros casos que no matan al menor, el abuso de los menores, y generalmente es por familiares cercanos, es un tema de verdad, casi diría de una sociedad enferma. Y me pregunto cómo puede pasar en un Uruguay que de alguna manera, yo coincido contigo en que se han tomado medidas
que se han hecho campañas de sensibilización, la gente ahora lo dice, porque hay que saber que hubo épocas en que estas cosas se ocultaban. Incluso los abusos se ocultaban hasta en sectores de clase alta. No estoy hablando solo en sectores de clase baja. Sí, por supuesto. Porque eran como una vergüenza familiar y entonces se toleraba, no se denunciaban, las personas convivían. O sea, lo que a uno le cuesta creer es a esta altura en que vivimos, en que esto siga pasando. Y estoy de acuerdo contigo en que la ley que se votó efectivamente, no se votaron los recursos para aplicarla. Por lo tanto, hay cosas que uno se pregunta y dice, bueno, pero ¿cuál? Entonces, ¿las urgencias cuáles son? Y esto es una urgencia. Esta es una urgencia de la sociedad que de verdad cuesta creer. Y esta actitud a veces de la justicia que tú estás señalando, que yo no la conocía, de tener todas las pruebas forenses y no actuar, a mí me parece, es casi como se le dice a los médicos omisión de asistencia, y esto es omisión de asistencia de la justicia. Bien. Porque la verdad, ¿por qué a los médicos sí y a otros profesionales no? ¿Vero? Creo que es parte de lo mismo, ¿no? Y tú comenzabas diciendo, bueno, tal vez esta ley integral no sea la solución para todos los casos, no pueda impedir que sigan existiendo determinados casos, pero me parece que lo que tenemos que entender es que algo hay que hacer. Claro, el tema es qué. Y el instrumento para algunas situaciones puede ser ese, y entonces hay que poner allí las fichas, porque creo que lo que dice aquí el doctor y denuncia, que Selva dice, bueno, yo no puedo creer que exista, es parte de lo que también los colectivos feministas han denunciado. Una justicia que no está preparada para encarar estos casos, porque no tiene ni siquiera los insumos para hacerlo. Una justicia que ha dicho que la ley no la podía aplicar porque no tenía el presupuesto para hacerlo. Y entonces cuando hablamos de dinero, no hablamos de un dinero que pueda lograr, que impida directamente un crimen, pero sí hablamos de fortalecer un sistema de asistencia, un sistema judicial, un sistema que tenga la capacidad de reaccionar. Y también de educar, porque también creo que vos decías, bueno, la batalla cultural, si seguimos con la batalla cultural la tenemos que dar. Porque la única herramienta que puede hacer que este caso, que pudo haber logrado que este caso no existiera, era la cabeza de ese individuo que veía en una chica de 14 años, su propia sobrina, un objeto. Y esa es, me parece, una de las cuestiones que vamos a tener que encarar. En algún momento vamos a tener que reconocer que para muchos, y no hablamos de psicópatas, para muchos los niños, los menores, son objetos sexuales, que se usan, se tiran, se descartan. Gracias. En algún momento vamos a tener que dar ese debate. Ustedes saben que yo cuando abordamos estos temas siempre dejo de lado culpar a la sociedad, porque yo entiendo que en estos casos la responsabilidad siempre es subjetiva y es personal, y más en un caso como este, donde hay claramente un asesino de una ferocidad que no hay palabras para calificarlo y para expresar la indignación que produce. A mí se me ocurre que básicamente hay dos instancias, que son la instancia de la prevención y la instancia de la represión o el castigo. La represión y el castigo siempre llega tarde, pero... Sí, el castigo no salva la vida. No, por eso digo, la prevención en este caso, por ejemplo, se podrían pensar en desarrollar de una manera más amplia, por ejemplo, lo que serían el famoso carnet de salud, que todas las personas que tienen que acceder a un trabajo necesitan obtener. De repente, una pericia psiquiátrica más profunda. Una cosa, no sé si muy profunda, pero que permita detectar, así como se le detecta, yo qué sé, si tiene colesterol o si, no sé, bueno, no sé, yo no soy experto, pero seguramente alguna enfermedad psiquiátrica de este tipo debe dar, para ojos de un experto, algún indicador que permita poner el ojo en eso. Y el otro aspecto, que ya es el aspecto punitivo, a veces nos olvidamos del efecto disuasorio que tienen las penas, que es un tema que está muy estudiado en el derecho penal, es muy debatido también, pero claramente la pena tiene un efecto disuasorio en general. Y cuanto más grande y más gravosa es la pena, y existe la mayor certeza de que el culpable de un delito va a ser atrapado, la pena sí tiene un cierto poder disuasorio. ¿Qué hacemos con este tipo de delitos donde se autoeliminan? Es decir, ni siquiera quieren enfrentar la pena. Ahí, obviamente, en el caso de la autoeliminación no entra... Es el caso de este también, ¿se acuerdan, no? Que se tomó una pastilla. Pero lo que voy es que hay un momento, por más psicópata que se sea, por más desequilibrado mental que se sea, que si se tiene la conciencia de que existe el 99,99% de que va a ser atrapado, y de que si es atrapado y comete determinado delito va a estar preso de por vida, por ejemplo, seguramente va a haber
quizás la esperanza de que en un momento recapacite. Pero me parece que justo para estos casos no sé, yo lo pongo como razonamiento. un elemento arriba de la mesa porque yo creo que sí las penas tienen efecto disuasorio y cuando no lo tienen es porque el delincuente tiene la casi absoluta certeza, no solamente de que no va a ser atrapado, sino que además en caso de ser atrapado, capaz que en 2 o 3 meses, según el tipo de delito, vuelve a la Ahora, cárcel. esto que introduce, Graciano, que yo no sé además si existe un test capaz de diagnosticar rapidito una enfermedad, una psicopatía capaz de... ¿Y qué hacer con los que no son Pero no, pero además psicópatas? ponerlo en el carnet de salud. Y los que nunca dieron pero es una señales. posibilidad. Bueno, está bien, me gustaría ponerlo a debatir. ¿Qué te parece poner esa posibilidad sobre la mesa? No, a mí me parece que es inviable. Honestamente, ¿qué va a poner? Potencial violador, potencial pedófilo. pero si detecta Me parece que es un indicio. los psicópatas en general son un porcentaje y los recuperadores son muy, muy pequeños. Yo creo que es muy fácil hablar de que son psicópatas. En el fondo, estas cosas sucedían siempre. La diferencia es que ahora se hablan. Que lo que dijo Selva es muy cierto. Antes no se hablaba de esa misma manera. Ahora se denuncia. Entonces parece que fuera mucho más que antes. Yo creo que debe ser igual que antes, ¿tá? Pero ahora es mucho más público y hay mucho más protesta y no se acepta como algo natural. Los niños siguen siendo objeto para mucha gente. Y me parece que lo que hay que hacer, en definitiva, es educar. Porque 31 años tenía este señor que hizo eso. No es un viejo de 60, está como yo, que está formado recientemente. ¿Tá? Este tipo, evidentemente, los valores que tenemos como sociedad todavía siguen siendo de que las mujeres, los niños, etcétera, son de segunda y lo puede usar cuando quiera. Yo me pregunto, primero, darle plata urgente para que la ley de violencia de género se pueda instrumentar en serio. Creo que lo dijimos todos y creo que eso es una cosa que es urgente. Lo otro que me parece que se gasta tanta campaña de bien público, tanto espacio en cosas que en realidad no aportan demasiado. Me parece que tenía que ser una campaña permanente el tema de la violencia con los niños, con las mujeres, porque ahí tenemos que educar. Son nuevas generaciones, ¿tá? Que hay que seguirlas educando y a los viejos de mi generación y más, ¿tá? Cambiarles el chip. Entonces de esa manera me parece que se puede... No digo se vayan a evitar todos los temas, pero por lo menos empezamos a tratar de paliar un poco esta situación, ¿no? ¿Ale? Sí, bueno, yo estoy muy cercano al espíritu con el que abordó el asunto Verónica, porque creo que... A ver, Uruguay destrata a los niños, hay que decirlo con claridad. Uruguay sigue destratando a los niños. Uruguay en el último tiempo ha hecho un esfuerzo y tiene menos pobres que antes, sin embargo, los que son más pobres siguen siendo los niños. Eso es un asunto que nos interpela día a día y sobre el cual no hemos podido encontrar solución. Hablaba, Verónica decía, ¿de dónde nace esa concepción de que, también lo insinuaba Alfredo, de que el niño, la niña me pertenece? Bueno, recordemos que desde la perspectiva de la línea histórica, tenemos abogados acá que nos pueden auxiliar, los niños hace 20 segundos en la línea histórica son sujetos de derecho. Hasta hace muy poquito eran objetos de derecho. Ahora, si justamente la herramienta judicial ni siquiera le daba... ¿Por qué habríamos de suponer que desde otras perspectivas estos asuntos deberían ser distintas, no? Yo siento que este nivel de agresión, de algún modo u otro, nos interpela a todos. Tenemos que hacer una pausa, Pepe, a la vuelta, te prometo. Ya venimos, ¿eh?